Buenas noches. El día de hoy vamos a ver lo que es una antiderivación. La antiderivación es lo contrario a la derivación. Así como cuando nosotros tenemos x cuadrado, lo contrario a x cuadrado sería la raíz cuadrada. Así como tenemos Euler, lo contrario es logaritmo natural. O sea, todo tiene su contrario o su inverso. En este caso, lo inverso de la derivación es la antiderivación. Entonces vamos a decir lo siguiente, que una función f recibe el nombre de antiderivada de f si la derivada de esa f grande, miren, estoy hablando de una f grande y estoy hablando de una f pequeña o minúscula. Una f grande recibe el nombre de antiderivada de f si la derivada de esa f grande me da la f pequeña. Ejemplo, podemos ver que si f de x es 4, la antiderivada de f sería 4x. ¿Por qué sería 4x? Porque precisamente la derivada de ese f grande es 4 y ese 4 es el f que les estoy hablando. Bueno, retomemos. Si f de x es 4, yo voy a buscar una función, o f de x pequeña, minúscula, es 4, yo voy a buscar una función que cuando yo la derive me dé precisamente esa f de x minúscula. Entonces esa f de x mayúscula sería 4x. ¿Por qué 4x? Porque cuando yo derive a f de x, el resultado es 4. Entonces ese es f de x. Pero resulta que esa es una antiderivada. Estamos hablando de la antiderivada. Pero existen infinitas antiderivadas. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre va a ser f de x igual a 4x, porque yo también puedo encontrar otra antiderivada u otras antiderivadas. Por ejemplo, 4x más 2 es otra antiderivada. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo derive f me queda 4, ya que la derivada de 2 es 0. Otra antiderivada sería 4x menos 7, porque la derivada de f es igual también a 4. O sea que no existe una sola antiderivada, sino muchas antiderivadas. Entonces nos vamos a lo siguiente. Si f de f es una antiderivada de f, entonces todas las antiderivadas serían de la forma f de x, que es la base, que es la que estoy resaltando en rojo, más una constante, que son estas constantes que yo estoy encontrando aquí. Entonces, del ejemplo este podemos decir que si f de x es 4, entonces todas las antiderivadas de esa función serían o vendrían dadas por la base, que es 4x, más una constante. ¿Por qué? Porque como ese c es constante, la derivada es simplemente 4 y eso es precisamente f de x. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar todas las antiderivadas de las funciones dadas. Por ejemplo, esta función. Entonces, se podría decir que la función grande o la antiderivada sería coseno. Pero derivando el coseno da menos seno de x. Pero resulta que me debería dar seno de x positivo. Entonces, jóvenes, yo aquí, si le coloco el negativo a esta antiderivada, ya que me di cuenta que la derivada del coseno es menos seno, y al multiplicar por ese menos,
da más y es lo que yo quiero, entonces me quedaría menos seno de x. Ahora bien, menos por menos da más y me da seno de x, que era justamente lo que yo quería encontrar. Pero como yo les estoy pidiendo todas las antiderivadas, entonces sería más c. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Bueno, para el siguiente ejemplo, ya sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, entonces todas las antiderivadas serían, todas las antiderivadas serían logaritmo natural de x más c, ya que cuando yo derive, f me da 1 sobre x simplemente. Entonces, esta sería la antiderivada o las antiderivadas. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si f de x es igual a x a la 5, la antiderivada o una antiderivada sería x a la 6 sobre 6. ¿Por qué? Porque cuando yo derive, esto me va a dar 6x a la 5 sobre 5, sobre 6. Al simplificar, me quedaría x a la 5, que era lo que yo quería encontrar. Entonces, las antiderivadas serían x a la 6 sobre 6 más c. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo, x a la 7. Entonces, una antiderivada sería x a la 7 sobre 7, puesto que cuando yo derive, me queda 7x a la 6 sobre 7. Simplifico, miento, aquí sería 8, qué pena, corrijo, sobre 8. Entonces sería aquí 7, aquí sería un 8, un momentico aquí borro, sería 8x a la 7 sobre 8, simplifico y me quedaría, esto es igual a x a la 7. Entonces una antiderivada sería x a la 8 sobre 8 más c. Entonces si nos damos cuenta, las antiderivadas serían sumarle 1 al exponente y dividirlo entre la suma. Por eso es que a esto se le llama antiderivada. Cuando nosotros estamos derivando, precisamente lo que estamos haciendo es restándole 1 al exponente, que es lo que estamos haciendo aquí, y multiplicamos ese exponente por la nueva función. Mientras que la antiderivada hacemos todos los procesos que hacemos en la derivada, los hacemos inversos en las antiderivadas. O sea, en la derivada restamos, mientras que en la antiderivada sumamos. En la derivada multiplicamos, en la antiderivada dividimos. O sea, todos los procesos aquí son inversos. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo un poco más, por decirlo así, difícil, pero no es tan difícil. Entonces vamos a coger esta función f de x igual a la raíz cúbica de x. Antes de encontrar todas las antiderivadas, primero vamos a reescribir la función para que nos quede algo más claro. Entonces, lo que les decía, las antiderivadas es sumarle 1 al exponente y dividirlo entre la suma. Entonces, con ese concepto, ya yo puedo encontrar una antiderivada de forma más sencilla. Entonces, la antiderivada base para esta función sería, si yo le sumo 1 al 1/3 y divido entre la suma, eso me daría como resultado x a la 4/3 sobre 4/3. Y ese sería una antiderivada. Todas las antiderivadas serían x a la 4/3 sobre 4/3 más c. Vamos a mirar, vamos a verificar si al derivar me queda precisamente x a la 1/3. Entonces, la derivada de f sería 4/3 de x, 4/3 menos 1, que es 1/3, sobre
4 tercios. Simplificando, precisamente me queda que esto es x a la 1 tercio y x a la 1 tercio es raíz cúbica de x. Entonces, tengan en cuenta eso. En la antiderivada sumamos y dividimos entre la suma. En la derivada restamos y multiplicamos por el exponente. ¿Listo?